Muy buenas tardes a nuestra audiencia, bienvenidos al tercer episodio del podcast Amigarse, Innovación Verde y Sustentable. El día de hoy vamos a hablar sobre la contribución a la sustentabilidad y RSE del sistema financiero en Bolivia. En un contexto COVID-19, adaptarse a los cambios y vivir situaciones nuevas es una obligación. Generar espacios que permitan nuevas reflexiones son necesarios y qué mejor si las mismas tienen profundidad, que nos permita ir construyendo soluciones innovadoras capaces de responder a los nuevos desafíos que hoy nos toca enfrentar. El sistema financiero en Bolivia, a partir de la emisión de la circular ASFI número 170 en el año 2013, que puso en vigencia el reglamento de responsabilidad social empresarial para entidades de intermediación financiera, generó un antes y un después en la gestión de responsabilidad social empresarial en el país. Luego vinieron otras circulares que se fueron complementando, como la ASFI número 365 en el año 2015 y la ASFI número 428 en el año 2016, que permitieron la vigencia del reglamento de la función social y la obligatoriedad de emitir balances sociales. Todo ello permite hoy ver a todas las instituciones financieras presentar balances sociales, pero fundamentalmente estar inmersos en procesos innovadores y comprometidos con el triple impacto, que califiquen su gestión en responsabilidad social empresarial. Es decir, el sistema financiero ha pasado por cambios importantes a lo largo de 7 años, que nos permite preguntarnos, ¿qué cambió en la banca? ¿Qué innovaciones han ocurrido? ¿Qué buenas prácticas generaron? ¿Cómo el sistema financiero contribuye a la sustentabilidad de Bolivia? Estas y otras interrogantes empezaremos a dilucidar con nuestra invitada de hoy, Claudia Daza Pereira. Les voy a comentar un poquito sobre ella. Claudia es administradora de empresas y abogada, es especialista en proyectos de desarrollo con énfasis en microfinanzas, cambio climático y finanzas verdes. Es un verdadero placer, Claudia, contar contigo en el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Amigarse. Bienvenida. Buenas tardes, un gusto para mí estar con Amigarse nuevamente después de algún tiempo y compartir obviamente estos temas que son tan importantes, tan interesantes y además que nos dan una perspectiva diferente de lo que se viene no solamente en el sistema financiero y la responsabilidad social empresarial, sino un poco ya las tendencias globales. Así es. Para empezar, Claudia, tenemos un par de preguntitas, ¿no? Que tenemos como esa inquietud en cuanto a que pueden sonar como dicotomías, ¿no? Sustentabilidad y sistema financiero. Entonces, el sistema financiero, a partir de las resoluciones e instructivas de la ASFI, que viene realizando gestión de responsabilidad social desde 2014, ¿correcto? ¿Cómo ves tú, Claudia, el avance cualitativo de este proceso a la fecha? ¿Y ves algunas prácticas nuevas relevantes? Bueno, a ver, la responsabilidad social empresarial en realidad en nuestro país y en Bolivia está hace poco más de una década y desde entonces ha sido, o al principio ha sido visualizada como acciones de donación, de filantropía, destinos de fondos a proyectos muy específicos, tal vez y de algunos sectores también específicos. Evidentemente el sector financiero, la banca, es el primero y tal vez el único sector hasta este momento que sí tiene una regulación al respecto. Como bien lo has mencionado, la ASFI ha emitido varias circulares y normativas para que el sector financiero pueda presentar anualmente reportes, informes, el informe anual de RSE, tenemos el balance social, el de función social y también una calificación anual, ¿no? Entonces, es el único sector que ha tenido ya esta normativa que está vigente y que si bien ya hay otra normativa de RSE para las empresas y la industria a nivel nacional, pero no tiene todavía esta reglamentación específica. Entonces, creo que en este tiempo ha habido sobre todo se ve un proceso de evolución, ¿no? Una evolución de la RSE desde esa RSE que conceptualizamos como tal vez un tema de donaciones o de filantropía, ahora con una visión un poco más amplia de inversión social.
¿no? Una inversión social para favorecer sí a ciertos grupos de interés cuando consideramos dentro de la RCE a nuestros stakeholders, nuestras partes interesadas, pero con proyectos mucho más integrales. Es decir, tener una visión mucho más estratégica del negocio y poder llegar a aportar a la sociedad y a la comunidad con proyectos, pero que sean a más largo plazo, que atiendan temas tal vez de género, temas de niñez, de adolescencia, y que también puedan, por supuesto, en la cadena, digamos, de valor que tiene toda empresa, y en este caso el sistema financiero, cuando produce un bien o un servicio, pueda ser también sostenible en el tiempo. Como prácticas tal vez relevantes, podemos ver que sobre todo en el tema de la banca, hay proyectos como los proyectos de Banco Sol, de Banco FIE, BIS, etcétera, varios que están trabajando, como decía, con sectores específicos de la población, pero ya con proyectos a largo plazo, ¿no? Hay temas de escuelas de fútbol, escuelas de música o inversiones, pero que ya no son, como se decía en algún momento, ir y poner árboles en algún lugar, ¿no es cierto? Sino hacer Claro. eran acciones muy específicas, además que no eran constantes. En cambio, aquí ya se han desarrollado planes y programas que también, obviamente, esto se reporta en los informes de sostenibilidad que hace cada institución financiera. Claro. Como has hablado del avance en cuanto a la responsabilidad social ambiental, sabemos que hay instituciones financieras que tienen muy presente este tema. Sin embargo, estas atienden a la reducción de la huella hídrica y de carbono. ¿Puedes nombrar algunos ejemplos en caso de ser factible? Claro, a ver, dentro de lo que es la RC ambiental o considerar al medio ambiente como una parte interesada dentro de todo nuestro actuar, creo que ha sido el medio ambiente uno de los sectores con menor tal vez atención. Aún hoy que ya hay grandes avances en los diagnósticos que se hacen, diagnósticos sociales, sobre todo de las organizaciones, el tema medioambiental es el que más bajo avance tiene dentro de las organizaciones. En este proceso, gran parte de las empresas sí ya lo están considerando, porque antes ni siquiera tal vez se consideraba el tema medioambiental. Ya es una parte interesada, pero se va haciendo todavía un avance paulatino con dos tipos de gestión, que es lo que es recomendable hacer, ¿no? La gestión interna y la gestión externa para el medio ambiente. Siempre, bueno, yo he trabajado bastante en temas estos ambientales, es un tema que también me gusta mucho y siempre hablo de lo que es el greening institucional. Creo que toda empresa tiene que asumir, tiene que sensibilizarse, capacitar a su personal y estar consciente de todos estos eh, temas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, la protección, la gestión de la huella, etcétera. ¿Para qué? Para poder tener esa conciencia y poder proyectarla también hacia afuera. Porque no podría yo decir que, digamos, sí soy responsable con el medio ambiente si internamente no promuevo también estas gestiones, ¿no? Y dentro del greening institucional, más allá de la sensibilización y la capacitación, también hablamos de un desarrollo de políticas ambientales, manuales de buenas prácticas, considerar el riesgo ambiental dentro también de los riesgos que tienen las operaciones crediticias dentro del sistema financiero y pensar en las finanzas climáticas, que es un tema que se ha trabajado también, como un negocio rentable. En lo que conozco, en nuestro país por lo menos, sí hay varios bancos, ¿no es cierto? El Banco Visa, el BNB, el Banco de Crédito, que sí ya realizan una huella, una medición de su huella de carbono. Recientemente el Banco Visa ha instalado paneles solares, por ejemplo, en un edificio para generar otro tipo de energía. Entonces es importante que se genere esta conciencia que ya está, creo, sembrada, pero obviamente falta aún mucho para desarrollar todavía. La huella hídrica también está dentro de esta huella, pero generalmente, ¿no es cierto?, lo primero que medimos dentro de la huella de carbono es el tema de combustible, lo que sea gasolina, papelería, viajes, es lo que lo que se suele medir primero y es un primer paso, es un buen paso, ¿no es cierto?, para empezar a generar conciencia. Pero ahí creo que sí es muy importante esto, ¿no?, de que nosotros internamente dentro de las organizaciones seamos sensibles a este tema y también, obviamente, nosotros podemos promover eso al interior de la organización y también incluso de nuestra familia y de nuestra sociedad, porque muchas veces se piensa que ¿qué pasa si solamente yo tal vez apago las luces o Claro. consumo menos? No, el impacto no va a ser mayor. Pero sí se habla en estos temas de que mi impacto, que puede ser pequeño, sí tiene un efecto global. Entonces, es importante sensibilizar. Y haría también un poco una diferenciación en el sistema financiero de los bancos que tienen esta línea y también las IFDs, ¿no? Las instituciones financieras de desarrollo que han nacido, tienen una vocación más social. Aquí creo que hay también buenas prácticas.
tal vez no en muchas políticas, pero sí a buenas prácticas también de reciclaje que fomentan con sus clientes, y donde sí me ha tocado trabajar, por ejemplo, en Diaconía, que es una institución financiera donde hemos trabajado proyectos verdes, donde sí se ha tratado ya de gestionar todo, ¿no? De llegar incluso al producto financiero verde que llegue al cliente con información técnica, hablar de adaptación, de mitigación al cambio climático. Entonces creo que son temas muy importantes. Claro que sí. Y hablando de todo esto, un poco de cómo estas instituciones toman la RCE, ¿no? Para crear un cambio, ¿usted cree que debe ser, bueno, desde el punto de vista de la ética, piensa que debe ser algo, eh, a ver, que sea por una ley que se haga, ¿no? O que sea, que nazca de la institución, desde, o sea, desde el punto de vista de la RCE? Sabemos que la RCE, obviamente, su ADN es que viene de la persona, ¿no? Desde la ética, del compromiso, pero hay muchas empresas que no lo siguen. Entonces, sería bueno realizar o seguir la responsabilidad social desde una ley o que sea algo de compromiso social, nada más. A ver, yo creo que definitivamente el tema de la responsabilidad social, ahora ya estamos transitando hacia otros espacios, también hablando de sostenibilidad, de empresas B y de otros temas, viene de un compromiso, ¿no? Desde un compromiso personal hasta un compromiso organizacional, que tendría que venir desde eso, ¿no? Desde la decisión que se tiene como organización de aportar, de considerar a las partes interesadas, de dar algún otro beneficio a la sociedad, y a partir de eso creo que ya se está generando cada vez más conciencia, y con los temas sobre todo de sostenibilidad, que ya es el futuro, ¿no? O sea, si nosotros no nos alineamos con temas de sostenibilidad, va a ser muy difícil que las instituciones, no solamente financieras, puedan realmente pervivir con un negocio de modelo sostenible, si es que no van tomando en cuenta y equilibrando un poco esto, porque antes la rentabilidad estaba acá, aquí estaba, ¿no es cierto?, el medio ambiente, ya hay una brecha muy grande. En cambio, creo que ahora ya esa brecha se está viendo que tiene que igualarse y tiene que haber definitivamente un triple impacto. Entonces, Claro, en algunos sectores, si bien sí ha ayudado tal vez a normar o a desarrollar la reglamentación, pero creo que viene de un compromiso personal y organizacional. claro. Y esta contribución del sistema financiero a la sustentabilidad, ¿cómo lo ve desde una mirada del desarrollo sostenible? Bueno, el tema del desarrollo sostenible es un tema apasionante y ahora ha tomado un poco, mucho más vigencia, ¿no? A partir de la pandemia, de todo lo que Claro, hemos vivido, de la crisis sanitaria, por todo lo que ha sucedido. Y creo que estamos en un proceso, ¿no? Sobre todo también en el sistema financiero que nos estamos refiriendo, de integración de la sostenibilidad dentro de nuestros conceptos, dentro de nuestro modelo de negocio. El sistema financiero en este momento está experimentando varios cambios, y dos, creo, de los más importantes son primero el cambio tecnológico, es decir, todo lo que está, ¿no es cierto?, ocurriendo a partir de estos cambios en la tecnología, con el Internet y estos pasos agigantados que se están dando, de un cambio que podía haberse proyectado tal vez a unos 2 años o a un año, ahora se ha dado en cuestión de meses. Y por otro lado, está pasando también por este aspecto de la sostenibilidad, de pensar que no solamente la rentabilidad es lo importante, sino de que tenemos que ser conscientes y tratar de equilibrar estos tres componentes que son el rentable, lo económico, la parte social y la parte ambiental. Entonces, creo que la contribución definitivamente es muy alta, porque el sistema financiero hace que todo, ¿no es cierto?, lo que es el sistema económico, la economía, un modelo de economía se mueva. Entonces, si es que el sistema financiero puede adoptar estas buenas prácticas y tener conciencia de lo que es la sostenibilidad, entonces vamos a poder realmente hablar de una cultura también diferente, de una economía circularia, no de una economía lineal, y de todos los aspectos que ahora se están viendo importantes a partir también de los efectos que se vienen con crisis sanitarias, con temas de cambio climático. Se dice que la crisis, ¿no es cierto?, y los efectos del cambio climático van a ser incluso mucho más fuertes que por la crisis supuesto. sanitaria que hemos vivido, ¿no? Hemos vivido un tiempo muy difícil, a lo que tal vez no imaginábamos, pero los efectos del cambio climático pueden ser incluso mucho más fuertes que una crisis sanitaria. Claro que sí. Y a nivel mundial ya se habla de finanzas sostenibles, ¿no? ¿Cuál es el futuro que ve al respecto? Ya lo hemos hablado un poco, pero a nivel de finanzas sostenibles, ¿cómo lo ve?
Creo sí que sí a nivel mundial y a nivel local ya se viene hablando de finanzas sostenibles. En algún momento y hace unos años hablábamos de finanzas climáticas, ¿no? Todas aquellas inversiones que eran innovadoras, diferentes para todos estos temas ambientales. Y de ahí estamos, ya que ahora viene a ser las finanzas climáticas como una parte de todo lo que son las finanzas sostenibles, que es un universo mucho más grande. Entonces, las finanzas sostenibles incorporan sobre todo aquellos criterios, ¿no? Donde una institución financiera y un inversor dentro de las instituciones financieras incorpora ya tres criterios fundamentalmente. Criterios sociales, medioambientales y de gobernabilidad, que son los ahora llamados criterios ASG o ESG por la traducción. Entonces, incorporar y ver que cuando nosotros hacemos una inversión, un inversor grande da un préstamo a una institución financiera y la institución financiera, a su vez, al cliente, al beneficiario, le hace considerar estos aspectos. Y estos aspectos que tienen que ver con qué, digamos, ¿no? Los aspectos que tienen que ver con la parte ambiental, lo que hablábamos, la parte interna y externa de todo negocio y también de toda pequeña inversión que tiene que ver con gestión interna, externa, medición de huella, efectos, impactos, etcétera, mitigación, adaptación. En los aspectos sociales que tienen que ver también con género, tienen que ver con equilibrar las brechas salariales que existen, tiene que ver con trabajo infantil, tiene que ver con todos estos aspectos sociales que afectan también al negocio, y se habla de lo que es la gobernabilidad, ¿no? Que la gobernabilidad asuma también estos criterios de sostenibilidad y pueda también trabajar en temas de transparencia, en temas de rendición de cuentas, de poder igual considerar todas las demandas que tienen los stakeholders y también integrarlas dentro de su modelo de negocio. Entonces creo que el futuro es definitivamente, ya es el presente más o menos, ¿no? Y es algo que lo estamos viviendo, es algo cercano. Y es un concepto para mí, el de finanzas sostenibles, un concepto de éxito, creo yo, diferente, ¿no? Porque antes era así, la empresa tal vez más exitosa, la más rentable, la que podía tener mayores ganancias, la que tenga números positivos, pero creo que ahora la estrategia debe orientarse definitivamente a no solo buscar la rentabilidad, sino la sostenibilidad. Tener esos tres pilares donde el negocio pueda apoyarse, Claro. y donde se genere este modelo de negocio rentable, evidentemente, porque si no somos rentables tampoco podemos ser sostenibles, no podemos trabajar en los otros aspectos, pero es importante sin comprometer los recursos de las generaciones futuras, que es de lo que habla el desarrollo sostenible. Entonces, este concepto de valor económico, de rentabilidad, pero con una mirada social y una mirada ambiental, creo que es ya la tendencia a nivel mundial, a nivel global, y por supuesto en todas las regiones ya se está hablando mucho de esto, y también las organizaciones, en lo que puedo ver en otros países, también ya están pensando en incorporar dentro de su estrategia ya una estrategia de sostenibilidad, un área de sostenibilidad que vea estos temas, y alinearnos, por supuesto, a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, las metas por cumplir. Entonces, si todos nos sumamos a eso, realmente los resultados van a ser mucho más positivos, ¿no? Claro que sí, me encanta porque precisamente ahorita con la realidad que tenemos y como decía, la brecha económica, ¿no? Pero por otro lado, este auge, bueno, auge entre comillas económico que quieren hacer las instituciones bancarias, ¿no? Para facilitar los créditos, para las tasas, etcétera. Entonces creo que ahí hay una oportunidad de lo que nos dejó la pandemia, ¿no? De lo que nos deja de que, ok, podemos seguir haciendo este modelo económico, cambiarlo, pero bajo los lineamientos de la responsabilidad social, ¿no? A mí me parece muy interesante, pero quisiera conocer si acá en nuestro país hay algunos avances, ¿no? En finanzas sostenibles acá en Bolivia. A ver, creo que lo que yo he podido ver durante este último año, por lo menos a raíz de la pandemia, ¿no es cierto? Y todo lo que ha ocurrido, sí, por ejemplo, el Pacto Global, que tiene su punto focal acá en Bolivia, ha convocado ya las primeras mesas de finanzas sostenibles, seminarios para finanzas sostenibles, para establecer la primera mesa que discute este tema de finanzas sostenibles en Bolivia. A principios de año, la Bolsa Boliviana de Valores también estuvo hablando acerca de este tema en el lineamiento de emitir bonos verdes, por ejemplo, ¿no? Entonces hay alguna SAFI también que ya está alineándose con esto. Sin embargo, creo que sí hay, digamos, algún otro trabajo a nivel de las instituciones financieras
sobre todo también de las CFDs, que o sea, es un modelo que está listo como para migrar a lo que son las finanzas sostenibles, ¿no? Donde se crea precisamente un producto de crédito, en este caso, que es un servicio financiero, pero que tiene ya estos componentes sociales y medioambientales. Que yo les comentaba, los productos verdes que he podido trabajar en esta institución financiera, precisamente tenían eso, ¿no? Un modelo de negocio, que es un crédito, que es un modelo de negocio sostenible, rentable, pero que llega al cliente a sectores del área rural, donde a veces es mucho más difícil llegar con el crédito, y llega además con un tema de asistencia técnica, ¿no? En medidas de adaptación a cambio climático, por ejemplo, que es un tema específico. Entonces ahí vemos cómo sí, ahí las finanzas pueden ser completamente sostenibles, ¿no? Estamos llegando a un sector de difícil tal vez acceso, estamos llegando con un tema técnico, podríamos decir, porque las medidas de adaptación se piensa que es algo tal vez muy técnico, difícil de implementar, pero sí se ha podido contextualizar, ¿no es cierto?, al lugar, al contexto completamente local y del área rural, y hacer que esto no signifique también un costo adicional para el negocio, porque a veces se piensa que cuando antes igual se hablaba mucho de temas medioambientales, se pensaba que no era una inversión, que eso era un gasto para la organización. Pero Sí. aquí se ha podido ver en estos modelos en Diaconía de que al trabajar con este tipo de crédito, más bien la institución ha podido recibir mayores inversiones, los financiadores han optado por dar mejores condiciones incluso de crédito. ¿Por qué? Porque la organización está haciendo un esfuerzo adicional, digamos, al tener esa visión y poder llegar a estos sectores donde tal vez esta gente, nadie llega, donde nunca llega educación financiera, menos educación ambiental. Y a mí me ha tocado estar en algunos de estos lugares en el área rural y la experiencia es súper positiva, porque la gente realmente comprende de una forma sencilla que y ya conoce además los efectos del cambio climático, pero comprende que está haciendo acciones o que puede hacer mejores acciones y para también tener mejores resultados en su producción. Entonces, Claro. creo que esos modelos que ha habido deben replicarse, deberían replicarse a nivel del país. Y también, por supuesto, empezar a hablar de bonos verdes. Ya a nivel internacional se está hablando de bonos sociales, por ejemplo, que ya es un paso más allá. Pero creo que nuestro país sí, el que la Bolsa Boliviana de Valores, por ejemplo, ya esté tocando estos temas, creo que son los primeros pasos hacia un desarrollo mucho mayor de este tema, ¿no? Claro que sí, tener a Latinoamérica u otros países como referentes creo que puede ser el primer paso, ¿no? Para que Bolivia llegue a eso, ¿no? Y esa es la idea. Ahora, se ha empezado a hablar, obviamente, sobre la banca ética y empresas B. ¿Qué opinión tienes respecto a este proceso y que ya tiene su avance en países como Chile, Brasil y Bolivia? Perdón, Colombia. Sí, bueno, estos temas no vienen un poco antes, tal vez de ahora, del momento de la sostenibilidad. Y Ujú. alguna vez escuchaba que dicen, para cambiar el mundo comienza por cambiar el sistema financiero. Entonces, creo que realmente es tan importante que se pueda crear conciencia. Estos movimientos como la tendencia es la banca ética, por ejemplo, que se consideró como un sistema alternativo a la banca tradicional, ¿no? Cuya razón de ser era justamente utilizar prácticas, digamos, diferentes a las habituales en el sistema financiero, priorizando temas éticos, de transparencia, de rendición de cuentas y demostrar tal vez a la sociedad un poco lo que se estaba haciendo, maximizando ciertos beneficios para las partes interesadas. Creo que ahora, porque hay sí algunos bancos dentro incluso de nuestro país que están alineados ya con la banca ética, entonces creo que es más bien un valor que ahora uno lo debe adoptar dentro de este proceso de la sostenibilidad y ya no tal vez que sea solamente una tendencia o un sector de bancos éticos, sino que es un valor que deberían adoptar todas las instituciones. En lo que tiene que ver con empresas B, igualmente, ¿no? Es una tendencia, es un movimiento que ha venido ya hace algunos años en algunos otros países, como bien decías, en Argentina, en Colombia, en el Brasil, por ejemplo, también ya hay, y se enfocan sobre todo a incorporar, ¿no es cierto?, aquellas organizaciones que buscan ser rentables, pero con altos estándares también sociales y ambientales, generando valor compartido para todos los grupos de interés, atención al cliente, ver mejor la productividad, etcétera. Pero si lo pensamos, todo esto, ¿dónde se resume o dónde se engloba? Es en la sostenibilidad, ¿no? En hablar en un concepto mucho más amplio que, por supuesto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, hay mucho ahí por trabajar, por difundir, por socializar, porque creo que ahí están realmente trazados los objetivos que son los del milenio, donde uno pueda ahí trabajar en esto. Entonces, creo que han sido tendencias que sí son favorables, que están, ¿no es cierto?, siendo ya en el mundo teniendo altos estándares, teniendo también mucha más gente que está
alineándose a esto, pero para mí, quien mejor puede, digamos, englobar esto son los temas de la sostenibilidad. Claro que sí, me parece súper interesante, Claudia, esta definición, ¿no?, de la ética, pero desde la mirada de la banca. Y para tener una reflexión general sobre todo lo que hemos hablado, para que nuestra audiencia sepa como que la banca, si bien tiene un propósito económico, también tiene la parte sustentable, ¿no?, para ayudar al medio ambiente. ¿Qué le dirías a nuestra audiencia? ¿Qué tips, qué reflexión, lo que te salga ¿no?, por tu experiencia y demás, Claudia? Claro, sí, a ver, yo creo que estamos transitando ya ese tiempo, ese periodo de integración, ¿no? Creo que los temas sociales tal vez sí estaban mucho más integrados a toda una gestión financiera, sobre todo en las organizaciones que han nacido con esa misión social, las CFDs, pero los bancos también ya están considerando, decíamos también que los temas ambientales ya están, la gestión interna, la gestión externa, pero creo que tenemos que terminar de integrar ese tema ya mucho más amplio de la sostenibilidad, de los objetivos de desarrollo sostenible, pero para incorporarlos en nuestro negocio y en nuestro actuar local, ¿no? Creo que es una mirada, y como ahí lo decía, diferente, totalmente diferente del éxito. Ya no es exitosa solo la empresa que tiene rentabilidad, sino la que puede equilibrar eso con los aspectos sociales y ambientales. ¿Y esto qué va a hacer? Va a permitir que todo negocio sea realmente sostenible en el tiempo. Esta crisis sanitaria nos ha mostrado que realmente, ¿no es cierto?, podemos perder muchas cosas, podemos perder la libertad de circulación, puede no haber, a veces tal vez era para muchos negocios imposible pensar en no trabajar un día y han tenido que dejar de trabajar 60 días, hemos tenido que ser más innovadores, cambiar la forma de pensar en tener alianzas, asociaciones con proveedores, con vecinos, con la competencia, entonces están cambiando mucho esos criterios. Y el que mejor, por eso lo vuelvo a decir, reúne todas estas condiciones para poder ser un negocio sostenible en el tiempo, es definitivamente la sostenibilidad. Entonces, creo que esa es la medida un poco que va ahora a ver la escala de los negocios, ¿no? Si cuán sostenible yo soy es cuando puedo incorporar estos conceptos ambientales y sociales a mi negocio. Y como líderes y como personas, creo que todos también tenemos la responsabilidad de difundir, obviamente, estos conceptos y estos criterios, los que creemos firmemente en eso, y ver que alineando nuestro negocio no solamente vamos a poder tener rentabilidad, sino vamos a poder aportar a los valores de la sostenibilidad para hacer mejores personas, mejores ciudades, mejores todos, ¿no? Entonces, poner realmente eso y poner todo nuestro esfuerzo en trabajar de manera responsable sobre todo. Es posible, como le digo, lo he visto, lo he vivido, entonces es posible hacerlo. Se trata de un poco de flexibilidad, de un poco de innovación, pero es posible hacerlo. Pues, llamarles un poco todos a trabajar en este tema de la sostenibilidad. Claro que sí, me parece súper interesante y súper bonito que los empresarios o emprendedores creen, ¿no? Cosas nuevas, pero bajo esta mirada, ¿no? Y qué más que hablar contigo y tenerte acá como invitada para potenciar, ¿no?, a la gente y decirles que sí se puede, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Claudia, por estar con nosotros desde Amigarse y todo el equipo. Le damos las gracias a la audiencia por acompañarnos y esperamos que esté con nosotros en el próximo episodio de nuestro podcast Amigarse, Innovación Verde y Sustentable. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Gracias.